Hola, ¿qué tal? Soy Antonio de Jesús Gómez Archundia y el día de hoy voy a hablar voy a hacer un análisis sobre el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Este es un libro que me pareció muy interesante, muy enriquecedor, lleno de frases, de situaciones, de momentos, de actividades que hacen que el lector se sienta muy adentrado en la historia, se sienta apegado con lo que está ocurriendo. Esta historia se basa en el personaje principal que es Víctor Frank, quien es un psicólogo y psiquiatra de la ciudad de Auschwitz, en Alemania. Esto es en la época de los nazis, del nazismo, y es en este momento en el que los soldados alemanes se llevan al doctor Víctor a un campo de concentración. Víctor es separado de su esposa y de todo lo que era su vida antes de entrar en el lager, como se les conoce a estos campos de concentración. Víctor nos narra su llegada al lager, lo que es pasar los primeros días, los días después de esos, todo el tiempo que transcurre y las cosas que les hacían, humillaciones, maltratos, abusos físicos, psicológicos, verbales, mentales. Los explotaban también, hacían ciertas tareas muy difíciles, pero esto no porque los alemanes no pudieran hacerlas, sino para humillarlos, para hacerles ver que eran pues simples fuerza de trabajo, no tenían algo más que los humanizara. También se muestran las experiencias que tuvo el doctor Víctor adentro del lager, todo lo que pudo observar, cómo decaían las mentes, cómo el miedo y la frustración se apoderaban de las personas, cómo se desarrollaban sus compañeros del lager ciertos desórdenes psicológicos. Y hay una parte en la que cita un psicólogo, en la cual pues él expresa que las personas más rudas, los hombres más débiles con los cuerpos más firmes, tenían que en la noche pegar sus cuerpos con los de los otros para no morir de frío. Entonces, después de esta situación, cita al doctor que menciono, al psicólogo, y, y dice que hay una forma en que el ser humano se adapta a sus necesidades, pero que no sabe cómo es. Esta frase se me hizo o se me quedó muy marcada, me hizo mucho énfasis, porque pues al final de cuentas tiene razón. Yo personalmente he visto pues ese tipo de situaciones en las que ocurre eso, y pues es algo que sí ocurre en la vida real y es algo con lo que te quedas como lector. Pues además de eso nos cuenta toda su vida, su parte de su vida en el lager, todo lo que tuvo que estar, todo lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que vivir, tuvo que ayudar personas, tuvo que ser ayudado, tuvo que ser humillado, golpeado. Y él nunca se decayó, nunca perdió la esperanza, porque tenía fe de ver a su esposa con vida todavía. Así, así que, pues ya llega un momento en el cual el doctor pues está sin fe de encontrar a su esposa, más bien fe de no salir. Ya no tiene fe en salir del lager, ya cree que los verdugos, que son las personas que matan o que torturan a los pertenecientes al lager, pues lo van a matar o va a morir de hambre o va a morir de sed o de frío por las inclemencias de la naturaleza, no lo sé, ya no tiene esperanza de vivir. Así que tiene pues muy poca o una nula capacidad para pensar claramente. Entonces llega un día en el que se abren las puertas del lager, las cuales solamente se abrían si venían nuevos internos o si sacaban los restos de los que habían fallecido, las cenizas de los quemados, los que morían a causas naturales, los que morían, todos los muertos. Entonces esa puerta se abrió porque ese día iba a ser la excepción. Ese día no iban a entrar, sino que iban a salir. Fue el día en que rescataron a todas esas personas del lager. Tras esta estancia en el lager y tras haberse roto la cabeza, tras haberse explotado psicológicamente, está entrando a la ciudad de Auschwitz, a su ciudad natal, y empieza a verla toda destruida, en puros vestigios de lo que fue cuando él estaba. Es aquí donde él empieza a pensar que su esposa puede ya no estar viva, pero sigue con la esperanza de que esté
de que esté en un campo de concentración al igual que él. Llega a la ciudad, en un cierto momento se entera de la noticia de que su esposa falleció poco tiempo después de que él entró al lager. Entonces, tras el analizar, tras rememorar todo lo que fue su travesía, nos cuenta que a él no lo mantuvo vivo la fe de ver a su esposa. Él también llegó a creer que su esposa estaba muerta. Más bien lo que lo mantuvo con vida fue todo lo que tuvo que pasar y vivir en el lager para poder contárnoslo en el libro. Él vivió porque el sentido de su vida era vivir lo que había en el lager. Era formar parte del lager para poder saber lo que era vivir afuera. Esa es la enseñanza con la que yo me quedo. No sé si es la que el libro quiere dar, pero es la que yo comprendí. Y pues es todo sobre mi análisis. Gracias.